Bendiciones, quien habla el apóstol Darío Lower. Y acá Nicolás. Hoy quiero hablarles de algo interesante. Estuve escuchando gente que decía que a Dios no hay que servirlo. Sí, que Dios no quiere que nosotros le sirvamos, ¿no? Mateo capítulo 4, en la tentación en el monte allá, cuando Satanás lo tentó a Jesús, dijo, Jesús le respondió cuando él le ofrece todos los reinos del mundo, solo a Dios adorarás y al solo servirás, ¿no? Hay que tener cuidado, quizás hay una mala interpretación teológica con respecto a la palabra, pero vamos a trabajar un poquito con esta palabra y vamos a decir lo que el Señor dice, ¿no? La persona decía, por ejemplo, que Mateo capítulo 7 decía, la persona, el pastor que ponía, decía, dice, a mí me aterraba Mateo capítulo 7 que decía, no todo aquel que dice Señor, Señor, entrará al reino de los cielos, sino aquel que hace la voluntad de aquel que le mandó. Entonces, Mateo dice, en tu nombre profetizamos, en tu nombre echamos fuera demonios, y él le va a decir, apartado de mí, hacedores de maldad, ¿no? Entonces, como que estaba exponiendo que servir al Señor y no producir salvación, entonces Dios no te llama a servir. Entonces hay una mala interpretación con respecto a ese versículo. ¿Por qué? Porque la palabra del Señor es clara, recién estuvimos leyendo, y dice, hombre vano, la fe sin obra es muerta. Entonces lo primero que vamos a establecer es, la fe sin obra es muerta. Ahora la Biblia dice ahí en San Juan capítulo 15, versículo 5, y es claro, sin mí nada vosotros podéis hacer. La fe sin obra, la fe sin obra está muerta, pudiese decir entonces que la muerte no es algo que no está, sino algo que está separado. ¿Sí? Cuando él dice la fe sin obra está muerta, tranquilamente pudiéramos decir la obra que se hace en el Espíritu sin el Espíritu. O sea, querer hacer la obra de Dios sin el Espíritu de Dios. La Biblia dice, la fe viene por ¿qué cosa? Por el oír y el oír la palabra. Entonces la persona recibe la palabra, porque para echar fuera demonios tenés que tener fe. Todo lo que hagas necesitas tener fe, o sea, creer en aquello por lo cual vos estás determinando ciertas cosas, ¿sí? Entonces, la fe o la forma de creer, ¿sí? Sin obra, estaba sin la gracia del Señor, sin producir en la persona salvación. Y eso se llama don, o los dones del Espíritu sin el Espíritu. Y la palabra don significa regalos. O sea, la persona puede profetizar, ¿sí? Se llama don del Espíritu. La persona puede profetizar, puede ser evangelista, puede ser lo que sea sin el Espíritu de Dios. En la palabra original, donde dice, apartaos de mí, hacedores de maldad, la misma palabra dice, nunca os conocí, nunca subieron mi corazón, realmente no sé quiénes son. O sea, hay gente en este mismo momento que está trabajando para él, sin saber él que ellos son de él. Cosas diferentes, fuerte esto es lo que te voy a decir. Mirá. Hay gente que está trabajando hoy para el Señor sin que el Señor lo conozca, porque no tienen una relación con el Señor. De hecho, empezaron a hacer las cosas sin la relación. Esas son unciones muertas o unciones vacías que no están llevando nada más que a la perdición de la persona. O sea, el éxito que ellos tuvieron en echar fuera demonios, en profetizar, en evangelizar, ese éxito los condenó. Si hubiesen fracasado, hubiesen dicho, ¿por qué es que estamos fracasando? O sea, imagínate que esta gente, por favor, escuche y atienda bien lo que estoy diciendo. Esta gente, si siendo que se perdía, tuvo éxito, ¿cuánto más éxito tendría que tener aquel que está haciendo las cosas del Espíritu de Cristo? ¿No? Pero en ninguna manera nosotros podemos decir que, enfáticamente, que no podemos servir al Señor o que el Señor quiere que nosotros no le sirvamos porque estaríamos fuera del contexto en el cual fue dicho el texto, ¿no? Solo a Dios adorarás y a Él solo servirás. Él vino a servir a Dios,
bajo el espíritu apropiado, bajo el espíritu correcto. Entonces, una de las cosas que ellos dijeron, sí, tomando esta palabra, Mateo 7, dijimos, en tu nombre hicimos. Es raro esta palabra, hicimos, cuando la palabra del Señor nos enseña que es personal el hecho que nosotros seamos juzgados. O sea, cada uno va a rendir cuenta por su propio acto, dice la palabra del Señor en Eclesiastés capítulo 12, si quiere buscarlo, dice la palabra de Dios que el fin de todo discurso es este: teme a Jehová, porque Él juzgará a cada uno conforme sea su obra. O sea, pero aquí lo que me llama la atención es la palabra hicimos. Pudiera yo decir esta palabra, mira, hicimos la obra y estamos involucrando a alguien ajeno a la cual estamos rindiéndole cuenta. Porque pudiéramos decir Jesús o Señor, en ese momento como se dé, estábamos juntos, vos estuviste con nosotros. Bueno, de hecho, ahí dice, estuvimos en la plaza, no sé si dice, buscarlo bien, no sé si dice si estuviste en la plaza contigo, o estuvimos en la plaza contigo, que eso sería bueno revisarlo. Pero el punto de decir hicimos, está involucrando a una comunidad que está fuera de la comunión con Dios. ¿Ah? Entonces, no todas las comunidades que dicen ser cristianas son de Cristo. En esto nosotros tenemos que tener Mateo 7, mucho cuidado con respecto a esto, ¿no? Ellos dijimos, hicimos. Tendrían que haber involucrado en su relato, como dijo el apóstol Pablo en el libro de Romanos, dice, los que son del Espíritu son aquellos que son guiados por el Espíritu de Dios, y en esto conocemos que son hijos de Dios. Mire, dice en Lucas, dice, no todo aquel que me dice Señor, Señor entrará al reino de los cielos, sino aquel que hace la voluntad del Padre que está en el cielo. O sea, mata relato, porque si la persona dice Dios no quiere que nosotros le sirvamos, entonces, ¿cómo explicás que dice el que no hace la voluntad del Padre? O sea, no existe, ¿no? Dios nos manda a hacer la voluntad, y eso es obra. Hacer la voluntad del Padre es obra, ¿sí? Pero esa obra tiene que estar implicada en una fe apropiada, ¿no? Muchos, habla, en tu nombre hicimos milagros, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre profetizamos y en tu nombre hicimos esto y aquello, ¿verdad? La palabra es hicimos. No es me mandaste a hacerlo, no es hice lo que tu espíritu me dijo, sino hicimos. ¿Sí? Y eso hay que tener mucho cuidado. Porque en realidad como que está diciendo, mira, no soy el único que lo hice. Es cuando había una pelea entre hermanos, pero vos también lo hiciste. O sea, como si el hecho de haberlo hecho mucha gente o todos que hagan lo mismo, te va a ver un acto de misericordia de parte de Dios simplemente porque lo hiciste sin Él. Entonces, esa palabra hicimos involucra que hay muchísima gente sin hacer la voluntad de Dios, ¿no? Por eso la palabra dice, apartado de mí, nunca os conocí. Abajo, en ese relato, te vas a encontrar Mateo 7:23, que dice la palabra de Dios, los dos cimientos. ¿Sí? Eso te habla de gente que oyó la palabra del Señor y la puso por obra. Por eso es interesante saber el aspecto en el cual nosotros estamos hablando con respecto a la obra y a la fe. La fe tiene obra, pero la obra tiene que estar apropiada a la fe, porque la fe sin obra es muerta. Entonces, como dijimos recién, la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Pero, ¿por qué esta gente no fue activada en Dios? Porque hay fe que activa los milagros, pero hay fe que activa la salvación. Un ejemplo claro te voy a dar, para que vos veas lo que te estoy diciendo. Por ejemplo, ¿cuántos leprosos fueron sanados? 10. ¿Cuántos volvieron? Uno solo. ¿Y qué le dijo al uno solo? Sí. Eso sí, lo que... Decilo. No, Vete a tu casa, porque estás salvo. ¿Sí? Le dijo lo mismo a la mujer. Tu fe te ha salvado, en otras palabras. Sí. Tu fe te ha salvado. O sea, hubo una fe para sanidad,
Pero esa fe, si reconocían a Cristo, iba a producir también salvación. Entonces hay gente que se queda con una fe que sana, una fe que echa demonios, una fe que profetiza, pero no una fe que salva, ¿no? Porque imagínense el ladrón de la cruz. En ese sentido, ¿qué tengo que hacer con el ladrón de la cruz? ¿Cuál fue la obra del ladrón de la cruz? Reconocer a Cristo como Señor. No es solamente cuestión de creer, sino de accionar, ¿no? Dice, ¿en qué acciono? En reconocimiento. Entonces, el servir a Dios es reconocer la gracia y empezar a hacer la obra que Él nos demanda, porque el mismo versículo dice, el que no hace la voluntad de Dios no entra al reino de los cielos. Bueno, en la parte que usted dice, hicimos muchos milagros, está hablando como si eso era traerle gloria. Pero Jesús en Juan 17 dice, yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. O sea, la obra que Jesús estaba haciendo era para traer gloria al Padre. Pero acá está hablando de nosotros hicimos. En ningún momento dice yo te he dado gloria o yo he traído tu gloria. Pero qué bueno el versículo que me está dando, ¿no? Que dice que Jesús dijo, la obra que tú me hiciste, la obra que tú me diste para hacer, esa dice, ahora glorifica a tu Hijo, así como tu Hijo te ha glorificado. ¿En qué se glorifica al Padre? En la obra, ¿sí?, que Jesús hizo mediante la gracia por nacimiento del Espíritu Santo, porque Jesús es la obra del Espíritu Santo hecha carne. O sea, ese es el punto. Es la obra, Jesucristo es la obra del Espíritu Santo hecha carne. ¿Cómo se hace carne en tu vida la palabra y en mi vida? A través del Espíritu Santo de Dios. No hay manera que la palabra se haga cargo si quitamos al Espíritu Santo de por medio. Es el Espíritu Santo que nace la obra. Por eso la obra es del Espíritu Santo. Ahora, ese Espíritu Santo necesita un cuerpo en donde estar. Porque el mismo Santiago dice, un espíritu sin cuerpo no puede andar. El Espíritu Santo no podía venir a la tierra si no había un cuerpo que la recibiese. ¿Y quién fue el cuerpo que la recibió? Fue la iglesia de Jesucristo. O sea que la iglesia de Jesucristo nació en Hechos capítulo 2. ¿Sí? Porque hasta ese entonces la iglesia era formada así como se formó Adán. Dios lo formó. Dios le dio todas las cosas para que Adán funcionase, pero tuvo que soplar sobre él el espíritu para dar vida, para que sea un alma, un ser viviente, perdón. ¿Sí? Ahora nosotros tenemos un espíritu vivificante mediante el Espíritu Santo de Dios. Entonces, imagínate que ese cuerpo, que es el cuerpo de Cristo, que es la iglesia, tiene el Espíritu de Cristo, y al tener el Espíritu de Cristo está vivo, ¿no? Ese es el punto. Entonces, mira lo que dice Santiago. Santiago 2:17 dice, así también la fe, si no tiene obra, está muerta en sí misma. O sea, la fe apropiada va a producir obras apropiadas. El punto debería pensar qué es lo que te está motivando. Esa campaña que se está haciendo, ¿qué es lo que te está motivando? Sí, porque el punto es ese. ¿Qué me motiva al hacer campaña? ¿Qué me motiva a hacer evento? ¿Qué me motiva aquello? ¿Es el Espíritu de Dios? Bueno, eso se va a ver en el día final. No ahora. No nos confiemos en los frutos de ahora. No nos confiemos en los dones. Confiémonos en los frutos del Espíritu. Gálatas 5:22, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Contra tales cosas no hay ley. No hay ley humana. No hay ley divina que te impida, no hay una ley humana que lo pueda impedir que sea ejercitado, porque es del Espíritu, ¿sí? No hay una ley, una sentencia de muerte, que es una ley, puede quitarte la vida del cuerpo, pero no la vida del Espíritu. Ahí en Mateo la palabra del Señor dice, no teman a aquellos que puedan destruir su cuerpo, ¿sí? Más bien teman a aquel que puede destruir su cuerpo y su alma, que este es Dios mismo. Pero nosotros tenemos que determinar lo que dice la palabra del Señor. Usted está sirviendo al Señor.
Bárbaro. Ahora vamos a analizar que ese servir al Señor nazca de una fe apropiada y no de la envidia, nazca de una fe apropiada y no de otra cosa que no sea de glorificar al Señor, ¿no? Porque si yo estoy glorificando al Señor, mira lo que dijo el apóstol Pablo, todo lo que hagáis, sea de hecho de palabra, Sea para la gloria de Dios. sea para la gloria de Dios. Entonces, ¿cómo te vas a perder? ¿Cómo me podés decir que no hay que servir al Señor? Mira lo que te voy a decir. Dijo el apóstol Pablo, vos no te preocupes porque lo dijo el apóstol Pablo, ¿no? Si alguien predica el evangelio por dinero, dice, porque hay gente que predica por dinero y hay otros que predican por amor. Dice, en todo caso, dice el apóstol Pablo, si aquel predica por dinero y muchos son convertidos, ¿cuál es el problema? ¿Cuál es el problema? Asegúrate que vos no lo estés predicando en ese sentido, pero no veo problema que la gente predique o obre para el Señor, pero no voy a asegurar, jamás voy a asegurar semejante cosa, que al Señor no hay que servirlo, al Señor hay que servirlo. De hecho, el que adora sirve, y el que sirve sin adoración se pierde, pero si vos adorás, vos servís. Es que incluso el mismo Señor sirvió y Él dijo, yo no vine al mundo para ser servido, sino para servir. O sea, si nosotros siendo discípulos de Cristo o seguidores, tenemos que hacer lo mismo que hace el Maestro. Él nos dio ese ejemplo de servir. Lo mejor que podemos hacer es servir. Ahora, como dice el siervo, ¿de qué manera estamos sirviendo? ¿Si de la manera correcta o de una manera incorrecta? Por eso el punto del servir al Señor tiene que ser nacido desde el corazón del Señor, como decía aquí la palabra, ¿verdad? O sea, pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras, ¿sí? O sea, hacen distinción, ¿no? Mira, dice, tú tienes fe y yo tengo obras. Hay una distinción ahí, hay una separación. Entonces dice, muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras, ¿sí? O sea, una profesión de fe sin la cruz es inútil. Por eso está escrito Mateo capítulo 7. Una profesión de fe en la cual no te lleva a ver a Cristo como tu Salvador. ¿Sí? Todo evento, todo lo que usted haga, si no tiene el fin que Cristo sea reconocido como Señor y Salvador, está en problema, aunque usted vea ángeles, querubines, serafines, no importa lo que usted vea. El fin es que usted reciba y reconozca que el Señor es el Señor de todas las cosas. No sé si me explico bien como para que usted me entienda. Yo creo que sí. ¿Tú crees en Dios? Es uno, ¿sí? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Pero nunca dejan de ser demonios. Siguen trabajando en hacer aquellas cosas que parecen ser de Dios, pero no lo son, pero porque esconden rebeldía a sí mismos. Mire, dice, y es lo que arranca, pero ¿quieres saber, oh hombre vano, que la fe sin obra está muerta? En efecto, ¿no? O sea, nadie puede confiar en una fe que está hueca. Es lo que te está diciendo. Nadie puede confiar en una fe hueca, porque si tú confías en una fe hueca va a ser tu salvación. Por eso dice, oh hombre vano, la fe sin obra está muerta. ¿Qué significa? Tenés fe, mostrame tus obras. No tenés obra, entonces estás hueco, no servís para nada. Y ahora empieza a detallar, dice, Abraham, dice, fue justificado nuestro padre cuando ofreció a su hijo sobre el altar. Es lo que te estoy diciendo. O sea, tu obra tiene que estar justificada a través de la fe, o la fe se justifica a través de tu obra. ¿Qué decís? Y no, mi fe tiene que estar justificada con mis obras. Bueno, entonces, no cualquier fe te lleva a la cruz. Entonces, ahí es donde está el punto. Ahí es donde yo quiero analizar. Tiene que ser la fe nacida del Espíritu. La fe que es nacida por el oír y activa la palabra. Porque él mismo dice ahí en Santiago capítulo 1, dice, todo aquel que es oidor pero no hacedor de la palabra,
Es como aquel que se mira al espejo y vuelve a mirarse, porque el mensaje le impacta, pero no lo transforma. Si fuera así, que la fe viene por el oír y el oír la palabra del Señor, a ver, ¿por qué no se convirtieron los fariseos? Escuchame. Atento, papi, anotala para después de hacer otro video. ¿Por qué Judas no se convirtió después de 3 años? Siendo el íntimo amigo de Jesús. Si la fe viene por el oír y el oír de la palabra del Señor. ¿Me entienden? Si yo saco ese texto fuera del contexto, puedo producir un montón de cosas raras. Toda la gente que oye la palabra del Señor le fue de salvación. No, señores, hay la misma palabra que dice el apóstol, la misma palabra que para algunos fue de base para hacer la casa, para otros le fue de tropiezo. La misma palabra. Entonces, esa fe que viene por el oír, y el oír de la palabra de Dios, es para aquellos que se apropian de aquellos que son nacidos del Espíritu. Yo no me puedo apropiar de una fe del Espíritu si no nazco del Espíritu. ¿Qué le dijo Jesús a Nicodemo? Por ejemplo, si no nacieres de nuevo, no puedes entrar al reino de los cielos. El nacer de nuevo tiene que... Y él dijo, ¿cómo yo siendo tan viejo voy a estar en mi madre? Tenía la madre viva. Pero el punto es que él le dice, bueno... sencillamente el que no nace del Espíritu no puede entrar al cielo. No es cosa, dice tú como siendo maestro no sabes estas cosas, que no nace del Espíritu no puede entrar. O sea, si no nace del Espíritu, las obras que está haciendo son vanas. Si no nace el Espíritu, vos podés ser un apóstol sin haber nacido del Espíritu, pa. Vos podés ser un profeta sin haber nacido del Espíritu. Vos podés ser cualquier cosa en la tierra sin haber nacido del Espíritu. O sea, no necesitas para ejercer las cosas de Dios haber nacido de Dios. Punto. Porque si no, no hay otra explicación. ¿Sí? No hay otra explicación. Entonces, la explicación es esta. Todo aquello que es nacido de Dios produce en sí mismo la salvación. ¿Por qué? ¿Por qué produce en sí mismo la salvación en cuanto a la fe? No que mi obra me va a salvar. No, porque soy salvo es que yo obro. Porque la Biblia dice, nadie será salvo por obra, sino por gracia. Pero la gracia en sí tiene obra. Lo que el apóstol te está diciendo claramente, que hay obra, la obra de la carne que se asemeja al Espíritu. Esa es la que no te salva. 1 Corintios capítulo 13, si diera tu cuerpo para hacer esto y no tuviera amor, nada son. No, ¿me está entendiendo? No el sacrificio humano, no el sacrificio del alma misma, ¿no? De los sentimientos, sino lo que va más allá. Los sacrificios que tienen que ver con el Espíritu. La Biblia dice claramente que el Padre viene a buscar adoradores que le adoren, ¿qué cosa? En espíritu y en verdad. A eso me quiero referir en esta hora, ¿no? Y decirle a mis amados hermanos, servir a Dios vale la pena. ¿Sí? Servir a Dios es un mandato. Servir a Dios tiene su recompensa. Tenemos parábolas tremendas de la gente que no quiso hacer lo que el Padre. Por favor, no digamos estupidez. ¿Sí? Y aclaremos bien las cosas como son. Hay que tener una fe apropiada, porque la fe apropiada hace cosas apropiadas. El no conocer a Dios significó que nunca nacieron de Dios. Hermano, ¿cómo sabe usted esto, varón? Mirá lo que dice ahí en el libro de Isaías. ¿Podrá la madre olvidarse de lo que ha dado a luz? Sí. ¿O no? Pero aunque la madre se olvidase, yo no me voy a olvidar de los que son míos. ¿Cómo es posible que Dios te ha parido en el Espíritu, como dice el libro de San Juan, capítulo 1, y no te conoce? ¿De qué me estás hablando? La palabra del Señor es una. Es verdad, pero la interpretación puede ser diversificada si no está dada conforme al espíritu correcto. Por eso queremos decirle a la gente que servir a Dios se puede servir del lado del bien y del lado del mal. Se puede servir a Dios. Puede ser un terrible curandero, papi, o un terrible brujo, o un terrible adivino, y te va a ir al infierno. O sea, sé porque lo que le estaba diciendo, nunca te conocí. ¿Cómo hizo un milagro? Era un curandero, porque hizo un milagro en el nombre de Jesús, pero Jesús no estaba ahí. Involucra a Dios en tus asuntos. Che, tenés opción de arrepentirte si querés, porque si tu opción, Nicodemo, ¿quién somos nosotros para juzgar a la gente, verdad? Que Dios te bendiga, te saluda el apóstol Darío Lower, nos encontrás en Cira, Darío Lower, para más información. Bendiciones y vida eterna.